Imagina un hombre que ha vivido durante siglos, un hombre que nunca envejece. Su rostro permanece el mismo a lo largo del tiempo, sin arrugas, sin signos de la edad. ¿Cómo es posible que, mientras todo a su alrededor cambia, él permanezca igual? ¿Es un experimento científico, una anomalía genética o algo mucho más oscuro? Hoy exploraremos la historia de un hombre que afirma ser inmortal, un hombre que ha desafiado las leyes de la naturaleza y la biología humana, pero con un precio que pocos podrían comprender. Su historia está llena de secretos, teorías y conspiraciones, y lo más aterrador, hay quienes aseguran que hay un poder mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Es este hombre un simple experimento o una criatura condenada a vivir por siempre? En el siglo XIX, un hombre nació en un pequeño pueblo. Su nombre era Edward Blackwood, un niño aparentemente normal, pero con un secreto oscuro. Desde una edad temprana, su apariencia no cambiaba, mientras que las personas a su alrededor envejecían. Testimonios de aquellos que lo conocieron afirman que, en 1920, Edward ya lucía exactamente igual a como lo hacía en 1880. En 1930, un fotógrafo capturó su imagen en una antigua fotografía, y décadas después, cuando Edward posó nuevamente en el mismo lugar, su rostro no mostraba el paso del tiempo. Para la ciencia, esto era un enigma, y para los pocos que conocían la verdad, era algo aterrador. Siempre fue igual. El mismo hombre, con la misma apariencia, con la misma sonrisa. Era como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Pero las cosas comenzaron a complicarse cuando los científicos intentaron estudiar a Edward. Cada vez que tomaban muestras de su ADN, algo extraño sucedía. Las pruebas se desintegraban, los resultados eran incompletos, y muchos investigadores caían en desgracia. A medida que la historia de Edward Blackwood se difundió, los rumores empezaron a crecer. Algunos decían que Edward no era un hombre común, sino el resultado de un experimento científico secreto llevado a cabo por gobiernos de todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias extranjeras comenzaron a desarrollar proyectos para manipular el envejecimiento humano. Estos experimentos se mantenían en secreto bajo el código X13. Se decía que este proyecto buscaba ralentizar e incluso detener el envejecimiento celular mediante alteraciones genéticas. Pero en lugar de ralentizar el envejecimiento de los sujetos, algunos de ellos simplemente dejaron de envejecer. En los archivos desclasificados, se reveló que Edward había sido un voluntario para estos experimentos, aunque las circunstancias exactas siguen siendo desconocidas. Muchos de los científicos involucrados en el proyecto desaparecieron misteriosamente o fueron encontrados muertos, sus cuerpos en condiciones extrañas, con signos de envejecimiento acelerado, o incluso, algunos se desintegraron. Un día, uno de los investigadores más prominentes, el Dr. Walter Davis, fue encontrado muerto en su laboratorio. Los informes indicaron que su cuerpo había envejecido 50 años en cuestión de días. Los documentos filtrados también revelaron algo inquietante. Los resultados de los experimentos se alteraban cada vez que Edward era examinado. Algunos sugieren que Edward no solo fue un sujeto de prueba, sino que se convirtió en un experimento autónomo, que adquirió capacidades fuera del alcance humano. Con el paso del tiempo, la comunidad científica empezó a llegar a una conclusión escalofriante. Edward no era simplemente un hombre que había dejado de envejecer. Su ADN había sido alterado de manera que ya no era humano en el sentido tradicional. Era una entidad genética anómala, un experimento fallido, quizás incluso una malformación genética. Un genetista que estudió su caso descubrió que su código genético estaba en un estado de constante reconfiguración. Las células de Edward ya no seguían el ciclo normal de vida y muerte, sino que se regeneraban a un ritmo increíblemente rápido, pero a un precio. Edward ya no era completamente humano. Su cuerpo, aunque inmortal, carecía de la capacidad de formar relaciones reales. Las personas que una vez fueron sus amigos y familiares, envejecieron, murieron, y él quedó atrapado en la eternidad de su juventud. ¿Es esto lo que significa vivir para siempre? ¿Vale la pena? En un giro sombrío, Edward desapareció. Nadie sabe dónde está ahora, pero hay quienes afirman que finalmente aceptó su destino y se unió a los otros, a los inmortales. Seres que, como él, fueron condenados a una vida interminable, pero a una vida sin propósito, sin amor, sin conexión. En su eterna juventud, Edward se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. ¿Es esta realmente la vida eterna que los humanos desean? ¿Vale la pena vivir para siempre?
Cuando cada ser querido que has conocido se va, Edward no solo perdió su humanidad, sino que se vio arrastrado por una condena de soledad y desesperación. Su historia podría haber terminado, pero la pregunta persiste. Si el hombre que nunca envejece no es un simple experimento o una malformación genética, ¿es realmente inmortal? O tal vez, hay algo aún más oscuro que acecha en las sombras de la ciencia, esperando ser desvelado. Si este misterio te ha cautivado, si las historias secretas del mundo te hacen cuestionar la realidad, no olvides suscribirte a Secretos del Mundo, porque en este canal siempre hay más de lo que puedes imaginar. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos relatos, porque el misterio nunca termina, y en cada rincón del mundo hay algo esperando ser descubierto.